Ok. Entonces, como les dije, vamos a continuar con ejercicios, ¿verdad? Estos ejercicios van a ser, pues, uno lo íbamos a hacer ayer y los otros dos, pues, los escogí el día de hoy para ver. Uno de ellos es el ejercicio avanzado de la parte de cinemática como tal. Y el otro es otro ejercicio de, ¿cómo se llama? De la relación de cinemática con lineal con angular, ¿verdad? Entonces con esto nosotros habríamos hecho ya ejercicios tanto de nivel medio como de nivel de objetivos mínimos, mejor dicho, como los de nivel avanzado, ¿verdad? Porque ayer hicimos uno de nivel avanzado también y el día de hoy estaríamos haciendo un segundo ejercicio de nivel avanzado. Entonces, muchachos, el ejercicio 921 dice una rueda de diámetro, ok, una rueda de diámetro de 40 centímetros parte del reposo y gira con una aceleración angular constante de 3 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces ya sabemos, como la aceleración angular es constante, podemos utilizar las ecuaciones, las 4 ecuaciones de cinemática que habíamos encontrado anteriormente. Entonces dice, en el instante en el que la rueda ha completado su segunda revolución, o sea, esto nos están dando a nosotros aquí el desplazamiento angular, calcule la aceleración radial de un punto en el borde de dos maneras. Entonces me están pidiendo a mí aceleración radial. ¿Y de qué punto? Recuerden, un punto en el borde, ¿verdad? En el borde. Ya vamos a ver, o ya voy a hacer más o menos un dibujito donde vamos les voy a explicar a qué se refieren en este caso y cómo cambiaría, pues, si nos lo consultaran de otra manera. Y nos piden que lo calculemos de dos maneras, usando la relación que nosotros acabamos de encontrar, que la aceleración radial es la velocidad angular al cuadrado por r, o a partir de la relación que habíamos visto en el segundo parcial, que la aceleración radial es v cuadrado, velocidad lineal al cuadrado, sobre r, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Pues datos. Bueno, tenemos una rueda, esa rueda tiene un diámetro. Entonces nosotros, bueno, aquí hay un radio, ¿verdad? Entonces voy a poner R igual a D medio, ¿verdad? La mitad del diámetro. El diámetro es el dato que me dan. Parte del reposo, entonces yo sé que como parte del reposo, omega inicial es igual a 0. Y gira con aceleración angular constante de 3 radianes sobre segundo cuadrado. Me lo dan positivo, entonces yo voy a asumir que va a empezar a girar con un alfa que vale 3 radianes sobre segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dicen a mí? O lo que me consultan en general, ¿verdad? Cuando se ha desplazado 2 revoluciones, que ustedes saben que 2 revoluciones es lo mismo que decir 4 pi radianes, porque son 2 vueltas a un círculo. Me preguntan a mí cuánto es la aceleración radial. Ok, eso es el ejercicio. En un punto en el borde. Voy a especificarlo aquí, en el borde. Y me lo dicen que lo calcule, o sea, que lo calcule de las dos formas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. También me pudieron haber pedido aceleración tangencial y velocidad lineal si quisieran, ¿verdad? De hecho, no me piden la velocidad lineal, pero ustedes pueden ver que es necesaria para resolver el ejercicio. Entonces, lo que nosotros tenemos es que me están pidiendo cuánto es la aceleración radial en un punto que está justo en el borde. Acá, ¿verdad? A rad. Pero les recuerdo, a mí me pudieron haber pedido esa aceleración radial o cualquier otro, pues, constante lineal en cualquier punto de la rueda, ¿verdad? Entonces a mí me pudieron haber dicho a la mitad del radio, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ocuparíamos encontrar o el R que utilizaríamos. Por ejemplo, si me pidiesen a mí acá, a rad, esto solo es una suposición, ¿verdad? Yo no tendría que usar el dato en las fórmulas cuando aparece R, el radio de
rueda, ¿verdad? Sino que ocuparía usar R medios. O si me dicen a mí a 1 centímetro, a 2 centímetros, ¿verdad? Lo que cambia en ese caso sería pues esta R de acá. Pero en el caso de nosotros, el ejercicio me lo está pidiendo justo en el borde, o sea, en el mero radio completo de la rueda. Solo para cambiar notación voy a ponerle R mayúscula al radio de la llanta, ¿va? Entonces eso es lo que me dan. ¿Y qué es lo que me piden? Pues vamos a ver, inciso A. El inciso A me dice, ok, calculemos cuánto es esa aceleración radial. Justo cuando está dando esa segunda vuelta, ¿verdad? Eh, con este método, omega cuadrado por R. En este caso yo sé que R, debido a que es en el borde, yo sé que R es R, el radio de la rueda, y que ese radio es la mitad del diámetro que a mí me da el ejercicio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos algo. Ahora, yo no sé cuánto es esta velocidad angular en ese instante de tiempo o en ese instante de lo que está sucediendo. Entonces, necesito omega, ¿ok? Necesito omega en ese punto específico del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro yo ese omega? Pues como a mí me dicen que es aceleración constante, ustedes ya deben de saber, ok, como es aceleración constante, yo puedo utilizar las ecuaciones de cinemática. Y ustedes se van a las fórmulas y nos preguntamos qué es lo que ocupamos, que es omega, qué es lo que tenemos y cuál es la más adecuada para utilizar. No hay una forma única de hacerlo, hay formas que son más óptimas que otras. Y en este caso, la forma más óptima de encontrar omega es con la ecuación omega cuadrado es igual a omega sub 0 cuadrado más 2 veces alfa sub z por omega, por delta teta. Esa es la forma más óptima. ¿Por qué? Porque lo que yo ocupo es esto, ¿ok? Esta es mi incógnita y estos datos yo los tengo del ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a obtenerlo, cheque, ¿verdad? O sea, lo único que vamos a hacer para encontrar omega entonces es sacar una raíz, ¿verdad? Omega es igual a la raíz de todo esto, omega sub 0 al cuadrado más 2 veces alfa sub z delta teta, ¿ok? ¿Y qué valores vamos a sustituir? Pues los valores que tenemos acá. Y les recuerdo que este dato no lo puedo utilizar como me lo dan en el ejercicio, segunda revolución, sino que lo tengo que utilizar en radianes por cuestión de unidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la calculadora para poder evaluar esto que nos están solicitando. Ingeniero, ¿cómo se llama la aplicación para la calculadora? Esta de acá, fíjese que simplemente busqué en YouTube, ¿verdad? Emulación de emulador de calculadora científica, y pues lo descargué. O sea, no. Y busqué modelos de las Casios que usualmente usan en clase, ¿verdad? Entonces busqué eso directamente en YouTube, emulation tal calculadora. Y pues lo descargué y no ha habido mucho problema. Si desean, en caso de que alguien la ocupe o le parezca más sencillo trabajar con esta en vez de estar utilizándolo, les puedo enviar el video o buscar el video y enviárselos por Telegram. Está bien, ingeniero. Ok. Gracias. Y esto sería la 1 medio, ¿verdad? Lo único que podríamos hacer entonces, como les digo, es la sustitución de los datos. Yo sé que omega sub 0 es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo, ¿cierto? Yo sé que alfa sub z es 3 positivo. ¿Por qué? Porque aquí me lo dan positivo, ¿verdad? Es aceleración positiva, ¿verdad? Y yo sé que delta teta es 4 pi. ¿Por qué? Porque ocupamos trabajarlo en radianes. Entonces va a ser la raíz de 2 por 3 por 4 pi, ¿verdad? Entonces sería la raíz de 2 por 3 por 4 por pi. ¿Ok? 8.68 sería en este caso entonces
la velocidad angular que tiene la rueda cuando está dando la segunda vuelta. Pero lo que me piden es la aceleración radial. Entonces hacemos el cálculo ahora. A radial es igual a ¿quién? Omega al cuadrado, o sea 8.68 cuadrado, multiplicado por ¿quién? El radio, que es el diámetro a la mitad. Entonces sería 40 entre 2, ¿verdad? Pero el 40 no lo voy a escribir para obtener unidades estándar únicamente, ¿verdad? Lo voy a escribir en metro, ¿verdad? Ya, como ustedes ya saben, voy a ponerlo por acá. D igual 40 centímetros. Y ya sabemos que eso es lo mismo que 0.4 metros, ¿verdad? Y esto, como es radio el que yo ocupo, lo divido entre 2, ¿verdad? Eso sería bien importante en el ejercicio, ¿verdad? No se les vaya, no vayan pues por decir así, salir engañados en un ejercicio en el cual el dato que me dan es diámetro y ese voy a utilizar directamente a donde va el radio, porque después entonces las respuestas no les van a salir simplemente por ese factor de 1/2, ¿verdad? Y esta aceleración radial entonces queda como esa respuesta al cuadrado multiplicado por 0.4 entre 2. Y eso me da 15.08. metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Eso me dio con el primer método. En teoría me debería de dar lo mismo con el segundo método. El segundo método, que es lo que me solicita a mí, ok. Me dicen cuál es la aceleración radial, pero si nosotros la vamos a calcular con b cuadrado sobre r. Entonces la pregunta es, ok, ya tengo r, yo sé que r es de medios, ok. Pero ¿cuánto es b? Entonces tenemos que recordar, bueno, yo sé que b es igual a r omega. Entonces en este caso v sería igual a d medios multiplicado por omega. O sea que v sería 0.4 entre 2 por el omega, que era 8.68. Me da 1.736,74 le vamos a poner. 1.74 metros sobre segundo. Y con esto, pues, la aceleración radial es b cuadrado, o sea, 1.74 al cuadrado, entre r, y r recordemos que es d medio, ¿verdad? Hay que tener cuidado bien con cómo vamos a poner esta fracción o esta división en la calculadora, ¿verdad? Entonces voy a hacer 1.74, esto está al cuadrado y esto lo divido entre ¿quién? Abro paréntesis y le digo dividido entre 0.4 medio, ¿verdad? Ok, el paréntesis es importante porque si no la calculadora puede pues interpretar las cosas de alguna forma distinta, ¿verdad? Y esto me da 15.138, ¿verdad? 15.1. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Vamos a ver. A rad. Le voy a poner 15.1 metros sobre segundo al cuadrado. Estos dos son aproximadamente lo mismo. Si se preguntan ustedes por qué no me dio igual exactamente, bueno, en realidad aquí yo no, o sea, vamos a probar si qué pasa si lo hago directo. 8.68 al cuadrado por 0.4 entre 2
15.06. Siempre me da por ahí. Pero esto sucede simplemente por el hecho de que yo hago un redondeo, ¿verdad? O sea, aquí el 8, para encontrar este B, utilicé el valor redondeado de 8.68 y aquí no, ¿verdad? Y si se fijan, si yo hago el redondeo acá a las mismas cifras que este de acá, esto es aproximadamente 15.1 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces podemos ver que sin importar el método que utilizamos, obtenemos el mismo valor. Entonces, en un ejercicio que a mí me pidan la aceleración radial, pues primero, si ya me dieron a mí la velocidad lineal de ese objeto, yo puedo encontrar cuál es la velocidad, la aceleración radial directamente con la velocidad lineal. O si yo lo que tengo son datos angulares, perfectamente puedo calcular esa aceleración radial por medio de esa velocidad angular. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Si no hay consultas, entonces pasemos al 72, que es un ejercicio de 3 puntitos. Les recuerdo como los puntitos más o menos es como una forma de identificar pues, nivel de dificultad del ejercicio. Este tiene 3 puntitos, en teoría es uno de los más difíciles. Bueno, no de los más difíciles, pero sí es uno más complicado, ¿verdad? Según la programación de la clase de objetivos avanzados. Pero, pues al estudiar yo, o al ver el ejercicio, lo que tiene de complicado no tiene nada que ver, por decir así, con el planteamiento, con la física del problema, porque es una situación exactamente similar a la demás, sino que esto lo que evalúa es qué tan buenos son ustedes para identificar, por ejemplo, qué es lo que se me está dando como dato en el ejercicio y qué es lo que se me está pidiendo. Una vez que ustedes identifican esas cosas, debería de ser muy sencillo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a darle lectura, ¿verdad? Una unidad de disco de computadora se enciende partiendo del reposo, velocidad inicial, angular inicial igual a 0, y tiene una aceleración angular constante. Entonces, aceleración angular constante, ya sé yo que puedo hacer o utilizar las ecuaciones de cinemática. Si la unidad tardó 0.750 segundos en realizar su segunda revolución completa, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo le tomó efectuar su primera revolución completa? ¿Cuánto tiempo? Aquí, ¿cuánto tiempo le tomó efectuar su primera revolución completa? Y B, ¿cuál es su aceleración angular en radianes sobre segundo? Entonces, fíjense bien. Yo tengo un disco y yo sé que ese disco parte del reposo. Lo que me está pidiendo a mí el primer inciso es, ok, si este está acelerando, ¿verdad? Lo voy a poner en otro color. Tiene una aceleración. Ok. ¿Cuánto tiempo le toma en dar una vuelta completa? O sea que cuando delta teta es igual a 1, bueno, a una revolución, o sea, a 2pi radianes, me están diciendo a mí cuál es el tiempo que le toma. El detalle, no sé cuánto es esa aceleración angular. Ahora fíjense bien, lo interesante es el dato que a mí me dan aquí. Si la unidad tardó 0.750 segundos en realizar, le voy a poner a este T1, en realizar su segunda revolución completa, ¿ok? Entonces ahí es a donde, pues,
cómo interpretan ese dato puede determinar si ustedes sacan bueno o la dificultad del ejercicio recae en la interpretación de ese dato. Entonces, fíjense bien, lo voy a leer una vez más y después voy a explicar a qué se refieren con ese tiempo. Si la unidad tardó 0.750 segundos en realizar su segunda revolución completa, ¿ok? Entonces lo que me están diciendo a mí es que para dar solo la segunda vuelta, o sea, digamos, aquí ya terminó la primera vuelta el disco, ¿verdad? Y tardó un tiempo T1. Y después yo agarro mi cronómetro y lo empiezo justo cuando terminó de dar la primera vuelta, comienzo el cronómetro y empieza a dar su segunda vuelta el CD. Entonces, este CD va, bueno, viene, da otra vuelta. Y el tiempo que tardó en dar esa vuelta, T2, es igual a 0.750. Eso es lo que me están dando, ¿verdad? Entonces, el error, muchachos, sería pensar que aquí delta T, teta, es igual a 4 pi radianes. ¿Por qué? Porque a mí el tiempo que me está dando el ejercicio es cuánto tarda en dar la segunda vuelta, ¿ok? No me están diciendo cuánto tarda desde que inició hasta que dio la segunda vuelta, sino que solo me están diciendo, ok, la segunda vuelta tardó 750 segundos. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, esto sería un grave error, porque no me están dando el tiempo medido desde acá, ¿verdad? Desde este punto. Y si yo utiliza, o sea, si yo quisiera utilizar, ok, pero yo sé que aquí el desplazamiento angular entonces es una vuelta también, ¿verdad? Su segunda vuelta también vale 2 pi radianes, diría yo. Ok, es cierto. Pero ¿cuál sería el detalle? Que si yo me voy a las ecuaciones de cinemática, entonces aquí la velocidad inicial no es igual a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial de la segunda vuelta, muchachos, en la segunda vuelta no parte de reposo, ¿verdad? Sino que el disco empieza a dar vueltas acá. Y justo cuando termina la primera vuelta, él tendría una velocidad omega 1, ¿verdad? Digamos, así le voy a llamar. Y cuando empieza a dar la segunda vuelta, su velocidad inicial en realidad es omega 1, que es un dato que yo no tengo, ¿cierto? Entonces, para aplicar las ecuaciones de cinemática con este mismo desplazamiento angular, yo ocuparía encontrar omega 1, omega 2 y sería un proceso muy tardado, ¿verdad? O sea, no sé si me dan, si me doy a entender. Si yo quisiera encontrar eso, yo ocuparía primero encontrar, bueno, alfa z, encontrar cuánto es T1, encontrar cuánto es W1 y estoy casi seguro que sería un sistema de 3 ecuaciones que sería un poco difícil de resolver. Entonces, creo que ya me expliqué más o menos cuál es la situación. Entonces, la cosa es, en vez de pensar en el ejercicio de esta forma, ¿verdad? Hay que recordar, o si yo pienso utilizar el delta teta como, ok, ya dio dos vueltas, el delta teta es 4 pi radianes, hay que tomar algo en cuenta. Entonces lo voy a escribir aquí directamente. Para dar la primera vuelta, tarda un tiempo T1 que no conozco. Para dar la segunda vuelta, tarda un tiempo
T2, que sí conozco, es 0.750 y me lo da el ejercicio. Y si yo me hago la pregunta entonces, ¿cuánto tarda en realizar las dos vueltas? Se fijan que es algo distinto, ¿verdad? A mí el ejercicio me está dando cuánto tarda en dar la segunda vuelta. No me está dando cuánto tarda en dar las dos vueltas. ¿Y cuánto tardaría en dar las dos vueltas? Bueno, lo que tarda en dar la primera vuelta más la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, en dar las dos vueltas, este tiempo sería igual a T1 más T2. O en otras palabras, este tiempo sería igual a T1 más 0.750. Y ok, aquí en dar una vuelta, el desplazamiento sería 2pi, ¿cierto? Aquí en dar la segunda vuelta, bueno, el desplazamiento sería 2pi, la velocidad inicial sería igual a 0, la velocidad final que le voy a llamar W1, bueno, o WZ, no la conozco. Aquí, el delta teta, en dar la segunda vuelta, también es 2pi, ¿cierto? Pero la velocidad inicial de la segunda vuelta no la conozco y la velocidad final tampoco la conozco. Pero si yo lo miro de este punto de vista, ¿cuánto tarda en realizar las dos vueltas? Entonces, el desplazamiento de dos vueltas es ¿cuánto? 4pi. La velocidad inicial de esto que estoy preguntando, al inicio está en reposo, ¿cierto? Entonces es 0. Y si yo pienso en el ejercicio de esta forma, ¿ok? Ahí sí puedo realizar, o sea, ahí sí, se fijan cómo si yo lo miro desde este punto de vista, entonces yo obtengo un nuevo dato. ¿Cuál es la velocidad inicial? Y como la aceleración es constante en todos estos procesos, alfa z es el mismo. Entonces vamos a utilizar eso de tal forma que nos ayude, o sea, vamos a utilizar esto de tal forma que nos ayude a resolver pues el ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar una ecuación que nos ayude a nosotros, en el cual aparezca el tiempo y aparezca la aceleración, que no la conozco, que son mis dos incógnitas. Y voy a generar yo dos ecuaciones a donde solo voy a tener como incógnitas el tiempo y la aceleración. Y de esa forma tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolver el sistema para ambas incógnitas que me pide el ejercicio. Entonces, si es algo, o sea, como les digo, no es tanto, o sea, la física no está tan complicada desde el punto de vista de que el fenómeno no es difícil de visualizar. Lo que es difícil de interpretar son estos datos que nos dan. Entonces ahora, tomando esto en cuenta, muchachos, vamos a ver cuál ecuación me sirve. Entonces yo creo que tengo que regresar para visualizarlas y de esa manera ver cuál es la que más me sirve. Yo creo que la que más me sirve, no sé si ustedes lo pueden notar, es esta de acá. ¿Por qué? Porque al pasar teta sub 0 al otro lado, yo lo que obtengo es teta menos teta sub 0, que es delta teta. Y tengo después velocidad inicial, que es la misma en ambos casos, es 0 y es un dato, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas que no tengo? Alfa sub z y t, que ambos, por cierto, son los que ocupo encontrar, ¿ok? Entonces,
Voy a retornar al ejercicio que estamos resolviendo. Voy a poner acá usando teta es igual a teta sub 0 más omega sub 0 por t más un medio de alfa z por t al cuadrado para dos instancias, voy a poner. Y ya sé yo que esto se despeja de esta forma, teta menos teta sub 0 es igual a omega 0t más un medio de alfa z t cuadrado. Y yo sé que esto de acá es el desplazamiento delta teta. Entonces la primera instancia donde lo voy a usar es cuando da una vuelta. Entonces yo sé que cuando da una vuelta el desplazamiento es 2pi y el tiempo que le toma en dar una vuelta yo le llamé t1, ¿cierto? La aceleración va a ser alfa sub z porque es constante durante todo el viaje. Entonces, bueno, y la velocidad inicial yo sé que es al inicio de todo el viaje es 0. Entonces con eso yo obtengo una ecuación que es 2pi es igual, esto es 0, entonces no importa, un medio, o sea que, bueno, después la podemos simplificar, un medio de alfa z por el tiempo que es t1 al cuadrado, ¿cierto? Cuando da dos vueltas desde el inicio del viaje, ¿verdad? Es como que si yo estoy diciendo, ok, voy a tomar el tiempo, o sea, dos vueltas, yo sé que son desplazamiento es 4pi, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le toma? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Desde el inicio, o sea, desde que inicia a moverse el CD hasta que da la segunda vuelta. ¿Cuánto tiempo le toma? Ah, bueno, le va a tomar lo que le tomó en dar la primera vuelta más lo que le tomó en dar la segunda vuelta, ¿cierto? Entonces ese es mi dato de tiempo. ¿Cuál es su aceleración? Es la misma, alfa z. ¿Y cuál es la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial es siempre cero, ¿cierto? Cuando inicia a dar o sea, desde el inicio de la primera vuelta, porque eso es lo que estoy contabilizando, ¿verdad? Desde ese punto de tiempo estoy tomando, desde esa instancia estoy tomando yo el tiempo, según lo que les estoy diciendo acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en dar las dos vueltas? Bueno, tarda lo que tardó la primera más lo que tarda la segunda. Entonces ya sé que t igual a 0 es el momento cuando está en reposo el CD. ¿Sí me doy a entender con lo que acabo de decir ahorita? ¿Hay alguna consulta con eso? Mi ecuación sería 4pi es igual a un medio de alfa z por el tiempo que es t1 más 0.75 al cuadrado. Y se fijan, bueno, no es que se puede cancelar, sino que este pasa al otro lado, entonces este es 4pi es igual a alfa z t1 cuadrado y este es 8pi es igual a alfa z por t1 más 0.75 al cuadrado. Y yo tengo una y tengo dos ecuaciones y tengo 1, 2, 1, 2 incógnitas. O sea, tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas y perfectamente puedo resolverlo. ¿Ok? Sí se logra ver qué es lo que hicimos entonces con este ejercicio, cómo
cómo tuvimos o cómo se interpreta ese dato de 0.750 para que yo pueda resolver el ejercicio. Como les digo, pregunta, ¿se podría resolver de otra forma? Posiblemente yo lo que pienso es, ok, la segunda vuelta también es 2pi, pero ocupo encontrar cuál es la velocidad inicial y para eso ocuparía resolver otras ecuaciones y no sé si se dan cuenta solo con el inicio que les empecé a decir el enredo o la cantidad de ecuaciones que tendrían que resolver, porque primero tendrían que resolver un sistema de 3x3 para encontrar cuál es la velocidad justo al final de la primera vuelta. Y después ocuparían resolver un sistema posiblemente de 2x2. O bueno, no, porque resolviendo el sistema de 3x3 obtendrían también, podrían obtener cuánto es la aceleración angular en z y utilizar esos datos para la segunda vuelta. Pero simplemente de que le diga eso o simplemente desde el hecho de que le estoy diciendo que en el otro método, que es más largo, se podría realizar un sistema de 3x3 y en este caso hay un sistema de ecuaciones de 2x2, ustedes logran ver y que de hecho en este sistema de 2x2 estoy resolviendo para las dos cosas que me piden, pueden ver la diferencia entre los dos métodos y pues definir este es el método más adecuado, ¿verdad? No sé si hay alguna, como les repito, no sé si hay alguna consulta. Sé que este ejercicio posiblemente, bueno, es como les digo, era de los avanzados, ¿verdad? Entonces no sé si todo quedó claro. Sí, Lick, todo claro. Ok, entonces si no hay preguntas, procederíamos eh, a la solución de el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que me piden a mí en el inciso A? ¿Cuánto tiempo toma efectuar, ¿verdad? Entonces, inciso A. Me piden cuánto es el tiempo que toma efectuar una vuelta, ¿verdad? ¿Cuánto es ese T1? Entonces, ocupo utilizar ese sistema de dos ecuaciones y resolver. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, bueno, se me ocurre, déjenme ver. Eh, pues una forma podemos probar, vamos a ver, no lo he resuelto, ¿verdad? Entonces podemos probar. Una forma es, ok, de la ecuación 1, yo tengo que 4pi es igual a alfa z por t1 cuadrado. Lo que significa que alfa z es igual a, perdón, sí, que alfa z es igual a 4pi sobre t1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo utilizar en la ecuación 2, que me dice que 8pi es igual a alfa z, pero yo sé que alfa z es 4pi sobre t1 cuadrado, multiplicando t1 más 0.750 al cuadrado, ¿verdad? No me gusta mucho este método, para serle sincero. Eh, si no me gusta, no me está gustando tanto, ¿verdad? Lo voy a bueno, este cuadrado va afuera. Al momento de resolver estos sistemas de ecuaciones, pues es a gusto, ¿verdad? Pero como les estoy diciendo, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para resolver. 8pi es igual a, ¿qué? A 4pi sobre t1 cuadrado. Esto está multiplicando t1 cuadrado más 0.750 al cuadrado más 2 veces por 0.750 por t1, ¿cierto? Bueno, este de acá lo voy a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces tengo 8pi por t1 cuadrado. Ese es el que no me... Pero es más fácil así, como no lo había visualizado. Esto que estaba en el denominador era lo que no me gustaba. 8pi
por t1 cuadrado es igual a 4pi por t1 cuadrado más 2 por 7.750, 2 por 750 es igual a 1.5, entonces más 1.5. No, perdón, ahí estaba cometiendo un error. Este 4pi está multiplicándolos todos, ¿verdad? Creo que me sale más fácil, no sé si lo miran ustedes así. Como les digo, no lo había resuelto antes, ¿verdad? Me sale más fácil hacer esto, ¿verdad? Este pi pasa a dividir al otro lado y se cancela. Este 4 pasa a dividir al otro lado y se cancela. Y aquí me queda un 2, ¿cierto? Entonces yo quedaría con 2t1 cuadrado es igual a t1 cuadrado más 1.5 t1 y más 0.750 al cuadrado, que es 0.5625. Como pueden ver, hay una fórmula cuadrática, entonces lo que hacemos es el despeje, ¿verdad? Lo dejamos igualado a 0 y resolvemos para t1. T1 cuadrado menos 1.5 T1 más, no menos, 0.5625 es igual a 0. Y yo sé que T1 es igual a menos B, o sea, menos 1.5, o sea, 1.5, más menos raíz de B cuadrado, o sea, 1.5 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es negativo 0.5625, dividido entre 2 veces A, que es 1, ¿verdad? Y eso es lo que haríamos en la calculadora nosotros, ¿verdad? Entonces yo tengo 1.5 más menos, voy a utilizar el más, raíz de, bueno, primero voy a encontrar el discriminante para que no me toque volver a hacerlo, ¿verdad? 1.5 cuadrado menos 4 por 1 por negativo 0.5625 me da 4.5, ¿verdad? Pero eso es lo que está dentro de la raíz, entonces raíz de esto es 2.12, ¿verdad? Entonces todo esto 2.12. Entonces las respuestas son 1.5 más 2.12 es igual a esto dividido entre 2 y me da 1.81 segundos. No voy a hacer el otro porque si se fijan 1.5 menos 2.12 me da un tiempo negativo que no tendría sentido. Entonces este, muchachos, es el tiempo que se tarda en dar la primera vuelta el CD. Este es T1. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque está diciéndome que partiendo del reposo, si ustedes se fijan, es aceleración constante, ¿verdad? Entonces al inicio se empieza moviendo bien lento y va aumentando su rapidez, su velocidad angular cada vez más y más, ¿verdad? Entonces cada vuelta subsiguiente va a ser más rápida. Por lo tanto, cada vuelta subsiguiente va a tardar menos tiempo en dar una vuelta completa, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo a mí es, ok, la primera vuelta tarda 1.81 y la segunda me dijo el ejercicio que tarda 0.750. Entonces por lo menos es coherente mi respuesta, ¿verdad? 1.81 es mayor que 0.750, como debería de ser. Ya que obtengo el tiempo, este es el inciso A y el inciso B, si se fijan, ya queda facilito de responder, ¿verdad? Voy a poner solo un asterisco mejor. Alfa Z
es igual a 4pi entre ese tiempo 1 al cuadrado. Entonces, la aceleración angular es 4 por pi entre 1.81 al cuadrado. Me dice la aceleración angular es 3.84 radianes sobre segundo al cuadrado. Y ahí hemos resuelto el ejercicio, ¿verdad? Entonces solo quiero que noten ustedes, pues, que ese pequeñito detalle, el hecho de cómo interpretamos ese dato cuando al leer el ejercicio, cambia bastante el ejercicio, ¿verdad? Porque hubiese sido muy diferente que yo hubiese dicho que el tiempo que se tarda en dar 2 vueltas es .750. Porque no es así, ¿verdad? No es eso lo que nos está dando el ejercicio. Entonces espero que, bueno, pues espero que haya quedado claro. Creo que es uno de los ejercicios más, que tienen más detalles así que hemos hecho en la clase. De hecho, no reparé en cuánto me iba a tardar en hacer este ejercicio. Por eso también tenía listo otro que no nos va a dar tiempo, pero este es sencillo. No nos va a dar tiempo de hacerlo, ¿verdad? Entonces simplemente voy a borrar este de acá. Pero con esto yo creo que tenemos, o sea, hicimos un ejercicio muy, muy interesante, ¿verdad? Eh, Creo yo, no sé, exceptuando tal vez algunos ejercicios en la parte de fuerzas, que recuerdo que hubo alguno que otro que se filtró ahí que sí sentí que el nivel era muy elevado. Pero creo yo que este es uno de los pocos ejercicios o de los ejercicios que más complicados hemos hecho en clase, ¿verdad? Y pues lo elegí por lo mismo, ¿verdad? Para que pues resolvamos un ejercicio que no es tan solo de venir y enchutar datos y calcular, sino que miremos cómo pueden complicarse algunas cosas simplemente por cómo nos redactaron el ejercicio, ¿verdad? Entonces, cómo tenemos que interpretar los datos. No nos queda tiempo para otro ejercicio, muchachos. Entonces hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pues me la pueden realizar ahorita. Y bueno, sería todo por la clase de hoy, como les digo. Luke, ¿cuándo Di- es el examen? ¿Cuándo es la prueba? y había olvidado, creo que ya les había dicho, pero ahorita no lo recuerdo. Creo que es el 15. El 15. Sí, creo que es el 15 de diciembre. Déjenme ver el calendario. Terminamos esta semana, después tenemos una semana de clases y luego lunes, martes, el 15 hacemos la prueba 2 y martes, miércoles, bueno, la prueba 2, la última prueba. Martes, miércoles, miramos un poquito de, ¿cómo se llama? De fluidos, algo bien básico. El jueves tendríamos una prueba que esa la voy a elaborar yo. Va a ser una prueba rápida, ¿verdad? Simplemente para evaluar 4 puntos oro acerca de las cosas que hayamos visto de fluidos. Y, y sí, el martes 15. Y les repito, no va a haber reposición, ¿verdad? Sino que dentro de sus 4 pruebas, bueno, 5 pruebas mejor dicho, se les va a evaluar con la más alta. Creo que cada una va a pasar a valer 14 puntos oro. No recuerdo el número exacto, déjenme pensar, déjenme hacer la matemática. 14 son, sí, 14 puntos oro, ¿verdad? Eso haría 56 puntos oro en las pruebas, ¿verdad? Y quedan faltando 4 puntos oro de prueba, ¿verdad? Entonces esos 4 puntos oro son los que le vamos a dejar a lo que vayamos a ver de fluidos, ¿verdad? Y eso va a ser, esa no va a ser unificada, sino que esa va a ser personal de cada profesor, dependiendo de qué es lo que enseñó de fluidos. Eh, pues ahí yo pondría un cuestionario sencillo, ¿verdad?
Yo creo que y por cuestión de tiempo sería un cuestionario que sea autoevaluado de un solo, ¿verdad? Si hay algún procedimiento matemático, pues no lo pediría, sino que simplemente eh, pediría cálculos rápidos, ¿verdad? No problemas complicados, cálculos rápidos, porque solo lo habíamos visto en 2 días, no se puede pedir algo complicado. Y eso sería la nota de exámenes, ¿verdad? Serían 60 de esta clase y 40 del laboratorio. No, 20 puntos son de laboratorio y 20 puntos son pues la entrega de tareas, ¿verdad? Les repito, bueno, las tareas no las he revisado, no les voy a engañar en ese sentido, ¿verdad? Es decir, que las he estado trabajando, no las he revisado, ¿verdad? O sea, pero también les repito, las tareas no las reviso, por ejemplo, como el examen, ¿verdad? Para mí, en el examen sí me meto a rollo de ver pues los detalles de cómo resolvieron los ejercicios, ¿verdad? En las tareas lo único que reviso es que hayan entregado los ejercicios básicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo miro, o sea, no voy a revisar si los ejercicios están buenos, solo voy a revisar que hayan trabajado, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Porque también pueden ustedes venir, entregar un ejercicio y digamos, el ejercicio no lo terminaron, pero yo miro que ustedes plantearon bastantes cosas, se los tomo como que el ejercicio está, como que se trabajó en el ejercicio, no sé si me doy a entender. Así que esa es la razón, ¿verdad? Usualmente las tareas las reviso, es lo último que reviso por eso, ¿verdad? Porque simplemente es de si ha entregado o no ha entregado y si ha entregado todos los ejercicios o no. Entonces cada quien sabe qué es lo que ha entregado en tareas. Así que cada quien debería de saber más o menos cuánto cree que va a sacar de tarea. Bueno, tareas y cualquier otra cuestión que a mí se me ocurra, ¿verdad? Y lo único que hice fue una vez eh, una pruebita del primer capítulo. No sé si recuerdan ustedes. Entonces sería las tareas y esa pruebita son los otros 20 puntos. Sí, sí, entendido. Y como les digo, ¿verdad? No se preocupen en el sentido de que, vaya, que se pongan a pensar, yo no sé si tengo buena la tarea o si la tengo mala, no la voy a revisar en ese sentido, ¿verdad? Sino que más que todo, lo que yo pretendo con la tarea, o sea, ustedes pueden llevarse todos los puntos, ¿verdad? Y simplemente, por decir así, copiar de un solucionario. Es posible, lo pueden hacer. Y tienen todos los puntos, pero el punto para mí de la tarea siempre es pues que se pongan aunque lo estén copiando, ¿verdad? Que se pongan a pensar los ejercicios, ¿verdad? Más o menos analizarlos, que los trabajen. Entonces, no es tanto evaluar si están buenos o malos los ejercicios, sino es que ustedes pues, se pongan a hacer los ejercicios y pues ganen un poco de destreza en la solución de ejercicios, ¿verdad? Si me pusiera a revisar las tareas, no me ajusta el tiempo. Entonces no se preocupen como les digo, si piensan de que van a sacar mala nota de tareas porque no saben si los tienen buenos, en el caso de que alguien haya hecho los ejercicios, no se preocupen por eso, ¿verdad? Sino que simplemente voy a revisar que ustedes tengan pues trabajados los ejercicios, que los hayan hecho. Sí, hombre, excelente, ingeniero. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, entonces eso sería pues todo por hoy. Listo, buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches a todos.